El episodio de hoy estuvo buenísimo y seguro también te hizo lagrimear, pero como siempre hay cosas que no se adaptaron. Cosas como que Subaru dándose cuenta de que en realidad pudo haber llegado a Lugúnica hace cientos de años y no en el episodio 1 como creemos. O cómo es que la novela explica y complementa mucho mejor los pensamientos que tuvo Subaru al ver a Ren. Y cómo es que todo esto desemboca en esa escena de Subaru y la extraña luz. Esto y muchos pero mucho más detalles en el video de hoy. Bienvenidos a todo el contenido cortado del episodio 13 de la cuarta temporada de Re:Zero. En general, en la primera escena en la que discuten sobre cómo el libro de Rey le ayudaría a derrotarlo tuvo muchos cambios. No solo diálogos omitidos, sino también el orden de aparición de los diálogos vistos en el anime. Por ejemplo, la primera línea que dice Betty nada más iniciar el episodio debía salir al final, pero como el anime tiene su propio ritmo, lo puso al inicio. De todas formas, no quiero perder el tiempo especificando cuál sería el orden correcto de los diálogos, así que les diré lo omitido sin un orden en específico durante esta sección. Se omitieron unos cumplidos que el Subaru amnésico dedica a Emilia. Realmente Emilia se sonroja por sus comentarios, pero lo más lindo es cuando el Subaru amnésico tiene un modismo al hablar similar al original. Seguramente recuerdan que cuando Emilia dice una palabra poco común, Subaru siempre menciona que esa palabra no se dice hoy en día. Y cuando hoy el Subaru amnésico repitió esa costumbre inconscientemente, Emilia y Betty se emocionaron bastante. También la novela deja más en claro que si Subaru estaba convencido de que Rey había muerto y revivido recientemente, es porque en el bucle anterior lo vio intentando salir de la torre en poco tiempo de haber aparecido. Concluye que si hubiera estado esperando desde hace 400 años, entonces ya se hubiera retirado hace mucho. Además, el Subaru amnésico en esta parte maneja la breve teoría de que quizás perdió los recuerdos por haber leído muchos libros de la muerte. Recordemos que él apareció sin memoria debajo de una pila de libros. Es por esto que piensa que si van a leer el libro de Rey, él debería hacerlo para no correr con el riesgo de que otro miembro del grupo pierda los recuerdos. Pero pronto se da cuenta de que él tampoco quiere volver a perder las memorias, ya que realmente aprecia a sus aliados por todas las cosas que han pasado recientemente, especialmente por el último bucle fallido. Después pasa otra observación que siento que muchos pasan por alto. ¿Recuerdan que la librería solo te permite leer los libros de la persona que conozcas? Pero en esa biblioteca están los libros de todo el mundo, por lo que buscar un libro en específico es una tarea monumental. Es debido a lo poco probable que es esto que le sorprende que aparentemente Subaru, antes de perder las memorias, encontró varios libros importantes. Por último, se menciona cómo es que Meili planea tener como misión secundaria hallar el libro de Elsa, y eso con la finalidad de que Meili confíe en él. Ante esto, la niña solo dice que él es alguien malvado y que parece que Petra no tiene buen ojo para los hombres. Después, cuando suben las escaleras, se cuentan unas anécdotas interesantes sobre el rey y el lore del mundo, pero el anime las omitió. Cuando Subaru escucha que el grupo de hace 400 años selló a la bruja y Chaula se refería a él como una de las figuras, Subaru dice algo muy curioso. Dice que entonces él debe de tener más de 100 años y que parece ser que pasó más tiempo desde que fue teletransportado de la tienda de conveniencia hasta el momento en el que despertó en la cuarta temporada. Obviamente, esto es solo un comentario tonto y no recuerda que despertó en el primer capítulo de la primera temporada, pero ¿y si no lo fuera y Teppei ya nos spoileó algo final de la obra? Quién sabe. Luego la novela nos narra algunas proezas de Rey que no fueron mencionadas en el anime. Se dice cómo cortó a 100 dragones, cómo en un coliseo tuvo un récord de 100.000 victorias y también hubo una leyenda que ganó en un concurso de bebida el dios Oni. Si no saben quién es el dios Oni, sería básicamente el ente al que la raza de Ren y Ran adoraban. Si bien Julius reconoce que estas anécdotas pueden ser exageradas, él confirma que no hay registro alguno de derrotas en vida por parte de Raid, así que Subaru considera seriamente que están ante un enemigo imbatible. Antes de seguir, me alegra genuinamente que se haya conservado la escena donde Subaru habla solas con Julius. El leaker de confianza de la comunidad había puesto lo que salió en el avance de este episodio, y como en ningún momento hizo referencia a esta escena, pensé que no saldría. En sí hubieron varios diálogos cortados entre los chicos, pero todo se puede resumir a que se aprecian el uno al otro. Algunas cosas que considero importantes, como es que el Subaru amnésico dice que ahora que ha perdido las memorias, lo tomará como una oportunidad para poder hacer las cosas que el Subaru original no podía hacer. Cosa como ser más sincero con sus pensamientos y abusar de la confianza que el Subaru original cultivó en sus relaciones con los demás. También se deja mucho más en claro que las cosas que Subaru creía que de Julius eran totalmente ciertas para él, y no eran palabras vacías. Si el Subaru amnésico fue capaz de decirle a Julius que él rebosa valor, no fue solo para endulzarlo, sino que lo dijo porque recordaba cómo es que en el último bucle, Julius decidió enfrentarse a Raid, aún a pesar de saber lo jodida que estaba la situación. Por eso, en esta parte solo se aseguró de alimentar su espíritu competitivo. La verdad, me es difícil poner en palabras las demás cosas que Subaru dijo para animarlo, pero hizo tan buen trabajo que incluso Julius sospechó de que quizás Subaru mintió con perder sus memorias, y decía eso para poder tener una excusa y animarlo de esta forma, a lo cual Subaru lo regaña porque dice que eso sería mentir a Emilia. De lejos, lo más interesante de esta escena es cómo es que inicia y termina. Inicia con las palabras "eso es eso y esto es esto",
De hecho, en el formato de la novela web, ese es el título del episodio. Subaru, para empezar a decirle las cosas importantes a Julius, inicia con esas palabras, y el siempre refinado Julius, cuando terminó de agradecer a Subaru por las palabras de aliento, cierra la conversación con aquella misma línea, como diciéndole a Subaru que entendía perfectamente todas las cosas que quiso comunicarle. Sé que quizás esto no será la gran cosa, pero ese tipo de detalles en la narración siempre son bonitos, y quiero agregar algo que pasó antes de esto. Antes de que Julius y Subaru se queden a solas, Ran le comenta a Subaru que debe ir rápido a la biblioteca, o alguien más del grupo leerá algo y perderá la memoria. También Erin, presintiendo el momento tenso entre ambos chicos, le pide a Subaru que por favor no sea muy estricto con las palabras que le dirá a Julius, pero sigamos. Si bien el anime luego nos muestra que el grupo halló el libro de Raid, en realidad Julius y Subaru tuvieron otro pequeño momento jocoso. Se dice que mientras Subaru reflexionaba sobre si sus palabras realmente llegaron a Julius, se preguntaba si es que debió elegir una mejor frase que solo el esto es esto y eso es eso. Julius lo calmó diciendo que esas palabras estaban bien, y que de hecho es algo que también diría su yo con memorias. Esto como que trae conflicto a Subaru y siente que le da una crisis de identidad, a lo que Julius le dice que le dará un consejo para superar esa crisis, porque él también pasó eso hace poco, haciendo referencia de esta forma a la crisis que tuvo después de ser derrotado vergonzosamente por Raid. Recordemos que en esa crisis Julius empezó a decir que ahora que no le quedaba nada y ni siquiera podía confiar en su talento con la espada, entonces ¿qué le quedaba? Después, cuando Subaru esperaba una reflexión interesante producto del crecimiento de Julius tras esa crisis, Julius solo lo bromeó diciéndole la frase esto es esto y eso es eso. La verdad, este momento es muy interesante porque el hecho de que se bromean así es otra prueba de que siguen llevándose bien a pesar de la pérdida de recuerdos en el protagonista. Y no solo eso, sino que veamos a Subaru sentirse mal porque le digan que se parece al Natsuki Subaru original nos da que pensar. Claro, sabemos que el Subaru original era una buena persona, pero en este momento el Subaru amnésico no piensa eso. Y eso porque él cree que el Subaru original mató a Meili y se apoderó de su cuerpo para hacer cosas malas. Es por eso que le da una pequeña crisis de identidad cuando le dicen que es similar a su versión anterior. Esto, como dije, es importante porque con el bucle anterior, Subaru decidió salvar a todos, pero aún no incluye su versión anterior en la lista de personas por salvar, al menos no hasta el final del episodio. Después, en cuanto Meili encuentra el libro, Subaru le agradece, incluso dice que esto compensa el hecho de que haya intentado matarlo. Sí, muy fea comparación la verdad. Si bien el anime acá se salta la parte donde Subaru dice que él será quien lea el libro de Raid, en la novela todavía hay una breve charla sobre quién debería hacerlo. Entiendo que hayan quitado la charla y eso porque allí Erin daba su teoría sobre cómo es que Subaru perdió parte de sus recuerdos la noche anterior. Sin embargo, nosotros sabemos que en este bucle Subaru mintió diciendo que solo perdió una parte de sus recuerdos. Y como todos empiezan a formular teorías en base a una creencia errónea, como que entiendo por qué lo cortaron. Si se preguntan qué decían cosas como que dependiendo del número de libros que leas empezarás a perder las memorias, o cosas así. Pero al final no importa porque Subaru sabe que esas teorías están mal debido a que él ocultó información, y no avisó que en realidad perdió todas las memorias. Por eso, normal que el anime se salte esta parte y solo nos dejó con la conclusión de Subaru ofreciéndose a leer el libro. Ah sí, también se dice que mientras Subaru pensaba en la mentira que dijo sobre los recuerdos, se queda viendo a Meili porque recordó cómo fue el proceso de leer el libro de los muertos de ella. Sin embargo, Meili piensa que Subaru estaba planeando hacer que ella lea el libro a modo de castigo. Pero siguiendo con el video, antes de que Subaru se sumerja en el libro, algunos diálogos interesantes son omitidos, como Emily y Betty diciendo que a pesar de que ha perdido la memoria aún así sigue teniendo esa actitud de que cuando se empeña con algo nadie lo para, y también hay un diálogo de Ran diciendo que no le perdonará si olvida la promesa que le hizo cuando fueron a traer agua, y así se sumergería en el libro. En sí, no se omitió mucho diálogo entre la charla de Rui y Subaru, más omitió ciertos pensamientos de Subaru como que le asombraba el hecho de que al leer este libro su conciencia no se fusionase momentáneamente con la vida del dueño del libro. Pensaba eso porque se encontraba con su cuerpo dentro de este mundo. Luego al ver a Rui, Subaru reconoce que sus instintos de supervivencia le gritan que tenga cuidado, pero tiene que estar allí para avanzar. También un momento interesante de esta parte es cuando Rui menciona la posibilidad de que ya tenga un hermano menor por parte de sus padres. En la novela Subaru no descarta la idea, pero lo más interesante es que él dice que sus padres nunca dejarán de buscarlo. Es por eso que desea en este momento con todo su corazón que su vida en este nuevo mundo haya sido producto de la reencarnación, porque si no es así, su familia definitivamente seguiría esperándolo. Como dato adicional, recuerdo que antes que se revelara el origen del Aldebarán, cierta parte del fandom sostenía que las similitudes del Aldebarán y Subaru se debía a que el Aldebarán era el hermano menor de Subaru, que también fue teletransportado. ¿Qué tiempos aquellos? Entre otras cosas omitidas del diálogo de Rui y Subaru, está que se habla un poco del culto a detalle. Ella le dice a Subaru cómo es que las brujas y arzobispos son lo mismo, pero con distinto nombre. Al sí no menciona nada interesante ya que al final concluyen que como perdió las memorias, no hay tanta razón para hablar de eso. Normal que el anime se lo saltase. También Rui menciona que ella es la única residente del lugar, lo cual siento que es algo que no debió omitirse, pero sigamos. Otra omisión que tuvo que hacerse fue la mención de Lot Laguna.
El Odd Laguna es, por así decirlo, el ente que regula las cosas en el mundo de Re:Zero, aunque decir que es un ente es implicar que tiene conciencia. Más bien es como la máquina que opera el mundo de este universo Isekai. Es este ente quien decide la cantidad de Odd de las personas. También decide quién es el que recibe las protecciones divinas y cosas así. ¿Por qué es importante la mención a este sistema? Porque justamente ahora están en ese lugar, en la cuna del lugar que controla el mundo. Después, recién allí, Subaru le pregunta si fue ella quien le robó los recuerdos. Otra cosa que se emitió por acá es Rui hablando un poco más sobre la noche en la que Subaru perdió los recuerdos. Allí, ella menciona que la forma en la que Subaru llegó la última vez fue de forma distinta. ¿A qué se refiere con que Subaru llegó de forma distinta? ¿Acaso el Subaru original no llegó leyendo también el libro de Rei? Bueno, luego se responde eso, pero por ahora los anime viewers tendrán que esperar. Otra cosa que siento que se perdió fue la razón por la cual Subaru se pone agresivo contra Rui. Si bien en el anime se muestra que la razón de su agresividad es por haber comparado el deseo carnal con el hambre mientras lo veía él, en realidad en la novela lo hace porque Rui estaba a punto de decirle te amo, y eso le traía recuerdos a cuando vio a la bruja en el bucle anterior. También se dice en la novela de que la razón por la cual Subaru perdió la fuerza en el agarre fue porque recordó a todos sus amigos, a diferencia del anime donde se detiene en cuanto Rui le dice que si Subaru original vuelve, él desaparecerá. Si bien lo siguiente que diré lo puedes deducir de solo ver cómo es que el Subaru amnésico empieza a dudar al saber que él desaparecerá si el anterior Subaru vuelve, en la novela se deja mucho más en claro que Subaru ya se había preparado para él morir en caso de ser necesario para hacer regresar al anterior Subaru, pero simplemente en este momento no se sentía tan listo para eso. Incluso la situación se pone algo más tétrica cuando Rui le saca en cara que al haber ella devorado al anterior Subaru, ella fue la que terminó creando el Subaru amnésico, y eso quiere decir que él es su hijo. Sí, la novela se puso medio rara en esta parte. Otra cosa importante que se dejaron de lado fue que en parte la indecisión de Subaru en este momento fue porque al intentar terminar con la vida de Rui, recordó que la vez en la que murió Meili, la niña estaba en la misma posición. Esto le trajo malos recuerdos y como que lo sacó un poco del trance. La obra no lo dice, claro está, pero pareciese que al recordar esa escena le hizo dudar aún más de las intenciones de Rui. Después de todo, parece que Subaru dedució que ella le estaba tendiendo una trampa. Posterior a esto seguiría en la duda de Subaru con respecto a qué decidir. Sabe que si el Subaru original vuelve, él desaparecerá definitivamente, ya que la muerte que experimentará será una completamente distinta a las demás, y reconoce que no quiere perder lo forjado hasta ahora con sus amigos. Pero acá vendría aquella otra cosa importante omitida. En lo que el Subaru amnésico pensaba cada vez más en el Subaru original, como un ente ajeno a él, se dice que su cuerpo empieza a agrietarse, simbolizando de esta forma que ya empezaba a ver al Natsuki Subaru original como una entidad distinta a él. Y mientras más aceptaba esta idea, más se agrietaba su cuerpo. Pero antes de que este proceso de pensamiento termine, aparecería Ren. La verdad, la escena de Ren fue adaptada en su totalidad. Créanme que no se omitió nada, lo que sí se omitió y fue inevitable fueron los pensamientos que tuvo Subaru ante cada palabra de Ren. La verdad son solo pensamientos que en su mayoría puedes deducir, pero como sé que quieres saber a detalle te reproduciré el extracto de la novela para complementar tu perspectiva de la situación. Recuerda que en este momento el cuerpo de Subaru se andaba gritando. Lo digo porque como verás, la novela hace referencia a eso. La orden tajante de levantarse golpeó, derribó y aplastó a un Natsuki Subaru que ya se encontraba resquebrajándose. Sin piedad y sin la menor vacilación, aquel grito destrozó su figura en pedazos y aceleró las grietas, hundiéndose como garras afiladas directamente en su corazón expuesto. La chica de cabello azul alzó la voz una y otra vez, exigiéndole con furia que se pusiera de pie mientras aullaba sin descanso hacia el joven arrodillado, quien inmovilizaba a la niña mientras en su rostro atónito continuaban formándose fisuras. Aquel clamor enfurecido se repetía de manera implacable, golpeando su pecho sin guardarse nada. Subaru se preguntaba por qué le arrojaban semejantes exigencias en medio de una agonía tan amarga y triste que amenazaba con hacer estallar su cordura, sintiendo que no era natural enfrentar decisiones tan atroces una tras otra y sin preparación alguna. Habiendo dejado atrás los lamentos para alcanzar a duras penas una conclusión, se cuestionó si acaso ese esfuerzo no era suficiente. Sin embargo, la doncella frente a él se negaba a consentir que las quejas, la obstinación o el terror a la pérdida encogieran el espíritu de Subaru. Con un firme rechazo, acumuló sus demandas con vehemencia, negándose a validar su rendición y no perdonándole que tomara una resolución nacido del quebranto de su alma. La insistencia en que se levantara no cesaba, atormentándolo en medio de su angustia, mientras Subaru intentaba descifrar quién era realmente esa muchacha y en qué rincón de sus recuerdos habitaba. No conservaba memoria alguna de haber cruzado palabra con ella, reduciéndose su vínculo a una simple fachada que difícilmente justificaría mantenerse en pie. Pese a ello, un fuego abrasador y un calor inexplicable brotaron desde lo más hondo de su pecho.
El mandato culminó con un grito bañado en lágrimas, donde ella le ordenó alzarse, proclamándolo como el héroe de Rem. Aquella súplica conmovió el corazón de Subaru, haciéndolo temblar entre la ironía y la absurda conveniencia del momento. Las fracturas se aceleraron hasta romper literalmente la cáscara del antiguo Natsuki Subaru, liberando algo ligeramente distinto a lo que yacía atrapado instantes antes. Respondiendo al deseo de la joven, Subaru aplastó el pavor que dominaba su ser y se puso en pie. Fue entonces cuando la chica le indicó que, tras haberse levantado, debía avanzar y salvarlo todo. Ante la confusión de Subaru por semejante vaguedad, ella aclaró que salvarlo todo significaba rescatar absolutamente a cada individuo, a sí mismo e incluso al desconocido más cercano. Subaru dudó de la posibilidad de una hazaña tan desmedida, viniendo de alguien tan incompleto como él, incapaz de salvarse a sí propio o de proteger intactos los recuerdos y afectos que atesoraba, preguntándose con qué fundamento ella depositaba semejante fe en sus hombros. La muchacha le aseguró que ciertamente podía lograrlo, debido a que él era el héroe de Rem. Aquella rotunda afirmación de afecto encajó de golpe en su interior, purificando por completo el fango oscuro y estancado que enturbiaba sus entrañas, convirtiéndose en una razón más para no querer devolverle el lugar al anterior Natsuki Subaru. La sustancia depurada no solo aumentó, sino que brilló con intensidad, mutó de forma y comenzó a latir con fuerza en el núcleo más profundo de su ser. A pesar de haberlo perdido todo y haber quedado atrás, Subaru continuó anhelando abarcarlo todo sin soltar nada ni renunciar a su propia existencia. Respondiendo a esa codiciosa y cobarde avaricia, aquel factor vacilante floreció para materializar sus deseos, conectándose definitivamente con su ser mientras Subaru convocaba el poder de Corleonis. La semilla sin rumbo brotó dentro de él, y, mientras su figura se erguía con absoluta firmeza, aquel trascendental instante quedó bendecido únicamente por la sonrisa de la chica de cabello azul. Algo que personalmente me hubiese gustado que se mantenga era Subaru pronunciando "ven a mí, Corleonis". Si bien ya la novela te deja en claro que Subaru despertó la autoridad de la codicia en esta parte, el anime aún no lo dice explícitamente, pero tras ver la secuencia de todo lo que ha pasado el Subaru amnésico, como que todo esto tiene sentido. Recapitulemos rápidamente. Al inicio el Subaru amnésico quería solo salvarse a sí mismo. Después que vivió los bucles y vio que sus amigos son buenas personas, los incluyó también en la lista de personas que salvar, pero como vio que su otra versión mató a Meile en un bucle fallido, aún no tiene un buen concepto de su yo anterior, por lo que duda en incluirlo en la lista de personas que salvar. Es por eso que fue necesario esta secuencia de Ren y Rui, donde decide que será codicioso y salvará también al Natsuki Subaru original. Esta codicia de querer salvar todo y a todos es lo que despierta el gen de la codicia. ¿Y cómo Subaru tuvo el gen que perteneció a Regulus? Porque vimos que lo mató en la temporada anterior. Y si recuerdas en la escena del Jardín de las Sombras que representa el interior de Subaru, Regulus apareció allí junto a Betelgeuse, simbolizando de esta forma que ambos ahora son parte de él. Pero el episodio no termina aquí. Cuando sale Ren y Subaru amnésico tienen su última charla con Rui. La novela nos aclara cuáles son los pensamientos del protagonista, quien dice que a pesar de que sus amigos le decían que seguía siendo el mismo aún sin recuerdos, él no aceptaba eso, y tomaba las palabras de comparación como una maldición que debía cargar. Pero ahora solo piensa que no hay necesidad de diferenciarse del otro Subaru. También otra cosa omitida que ayudaba a dar un poco más de personalidad de Rui era el hecho de que cuando hablaba con Subaru, ella admitía estar harta de comer vidas y que ya se encontraba llena. Subaru se da cuenta de esta contradicción de cómo es que a pesar de ser gula, admitía andar saciada. Acá la novela mencionaría el apodo de los otros hermanos gula para que entendamos a qué se refería Rui, pero como el anime lo omitió, pues normal que quiten todo esto porque sería confuso. Básicamente Rui en este momento hacía referencia a cómo es que cada miembro de gula ve la comida. Roy come todo lo que puede, Lei solo come platos exquisitos y Rui solo quiere comer un plato adecuado a sus gustos. Otra cosa que se perdió fue una gran respuesta que le dio Subaru a Rui. Verán, llega un momento donde Rui empieza a explicarle a Subaru sobre cómo es que a pesar de que devoró varias vidas, no consigue lo que quiere, y lo dice como si esperase que Subaru lo entendiese, a lo que él le dice algo como que no entiende por qué ella no se lamenta por ser una basura. Otra cosa cortada que también sonó un poco tétrico fue cuando Rui menciona el nombre de todas las personas con las que Subaru tuvo un vínculo, y cómo es que espera engañarlos. Antes de que Subaru le diga unas palabras que me gustan mucho porque también se lo dije a Julius, en la novela no solamente le dice que no le dará nada, sino que incluso dice que le desea la peor muerte del mundo. Y todo eso mientras hace un gesto con la mano, el gesto donde se corta el cuello. Después realmente me gusta mucho cómo es que la respuesta final que le da Subaru es la misma frase que le dijo a Julius para animarle, solo que ahora se lo dice a Rui. Lo dice porque si bien sabe que él puede desaparecer tras recuperar los recuerdos, intentará buscar una forma de seguir existiendo a pesar de todo. Y para terminar esta parte, si bien el anime deja en claro que los hermanos de Rui estaban
viniendo, en la novela ella aclara que en realidad ya los había llamado desde la noche anterior, así que es por eso que ya estaban cerca. Un último agregado final es que antes de salir de esta dimensión, Subaru duda por un momento. No porque extrañaría a Rui, sino porque extrañará a Ren. Y también se dice que la grieta apareció porque respondió al pensamiento de Subaru y no a Rui, como parece ser en el anime. Y ya para terminar, esta es parte de los compañeros de Subaru respondiendo ante las amenazas, es algo que es un agregado exclusivo del anime. Es como que en la novela solo nos enteramos de eso mucho después y ni dan detalles, pero el anime se tomó la libertad de narrarnos cómo fue el momento. Así que gracias, producción del anime. Ah, cierto, esa escena final de Rui lamentándose en realidad no debería salir ahora, ya que es una escena que recién se explicará más adelante, pero parece que el anime decidió que era mejor ponerlo ahora. La verdad me tiene un poco confuso esta parte, ya que solo adaptaron una pequeña parte de la vida de Rui. No sé si es que han adaptado poco porque luego adaptarán el resto de su vida, que explica mejor por qué hizo lo que hizo. Así que por ahora no quiero profundizar mucho en esto por temor a spoilear a alguien. Espero me entiendan. Pero vayamos con los tweets del autor. Primero, el autor menciona cómo es que Mila se emociona cada que el Subaru amnésico menciona la misma frase que el Subaru original, como dije al inicio de mi video. Segundo, el autor hace referencia a la frase recurrente del episodio de hoy. Tercero, el autor hace énfasis en la forma de hablar de los arzobispos y cómo es que alteran entre el pronombre yo y nosotros. Cuarto, el autor confirma cómo es que efectivamente no ha nacido ningún hermano en la familia Natsuki. Quinto, el autor comenta cómo es que la escena donde Rui se hace daño es debido a la influencia de los recuerdos de Subaru. Recordemos que Subaru también tenía ese mal hábito y fue revelado por Beatriz en un bucle fallido. Sexto, el autor aclara algo que ni yo me di cuenta. La razón por la que Rui no podía ver a Ren fue porque botó los recuerdos asociados a ella. Séptimo, el autor comenta cómo es que este episodio fue uno de los 2 episodios que más ganas tenía de escribir cuando inició el arco 6, a diferencia del episodio donde Subaru salva a Betty, el cual lo planeó desde el inicio de R0. Octavo y último, el autor hace referencia a cómo es que Rui dejó ir una memoria en particular, esto en relación a la memoria de Ren. Si lo hizo fue porque con la memoria dentro de ella, no sentía que podía herir a Subaru. Y eso es todo con los tweaks, vayamos con el break time. Por lo general complementaría la información del break, pero ese break time anda basado en una serie de historias cortas que ya narré en este canal. Por ahora solo pondré la primera parte de la historia en la que se basó y pasó así. En lo que Subaru anda muriendo a cada rato por culpa de la 4ª temporada, las cosas no son tan fáciles para Fate. Después de todo, está custodiando a una persona que pone en peligro la nación, Sirius. Esta se revela en una novela que no solo es poco conocida, sino que el autor tuvo que reescribirla 5 años después de haberla publicado. Y tienes suerte de que la versión que te contaré ahora es la versión actualizada. La historia comienza narrando cómo es que el carruaje donde viajaba la candidata, Reinhardt y Sirius, es acechado por unos bandidos. Los saqueadores no tenían ni idea de que se metían con la peor presa posible, pero al ver un carruaje viajando en soledad, pensaron que el asalto sería fácil. Fe le pidió a su conductor que no se excediera con la fuerza. El conductor no era otro que Reinhardt, quien con su habitual calma se presentó ante los aterrorizados asaltantes antes de neutralizarlos de un solo golpe fulminante. En lo que pasaba esto, Fel suspiraba por el 6º ataque sufrido. Piensa que es muy raro que no solo hayan sido atacados varias veces por bandidos, sino que también el puente que conectaba las rutas fue derribado por una inundación repentina. Y, como si eso no fuera poco, varias más bestias no oriundas del lugar atacaban al carruaje. Entonces una voz le interrumpió. Era Sirius, quien estaba inmovilizada con vendas y cadenas. Con su tono retorcido, la monstruo le comentó a Fel que su rostro desanimado arruinaba su adorabilidad. Fel exigió que no la llamara adorable, pues odiaba ese tipo de cumplidos. Sirius, riendo carcajadas y haciendo sonar sus ataduras, interpretó el rechazo como una señal de Fel por llevarse bien con ella. La candidata se quejó de haberse ofrecido para escoltar a semejante bicho raro hasta la capital, a lo que Sirius sugirió con sarcasmo que entonces encargue el trabajo a alguien más. Fel le negó la petición, mientras pensaba cómo es que lo mejor para ese trabajo era la menor cantidad de gente posible, y personas que no sean afectadas por el poder del arzobispo. Luego Fel le mencionó los constantes ataques sufridos. Sirius bajó la mirada con una falsa melancolía y aseguró que eso pasó porque ella es una mujer que atrae las desgracias. Incluso comenta que su hogar natal fue destruido en una cacería de brujas y ella fue la única sobreviviente. La arzobispa terminó diciendo que todo lo que hizo era por las desgracias que el mundo trajo sobre ella, así que se justificó diciendo que era inevitable. Harta de escucharla regodearse en su propio victimismo, Fel le advirtió que se callase, le dejó en claro que no sentía simpatía por sus excusas, y puso el ejemplo de una chica medio elfo, que a pesar de estar en las mismas condiciones, no usa sus desgracias como excusa al relacionarse con los demás. Fel concluyó que Sirius no era más que una loca cobarde que usaba su debilidad como escudo. Se dice que ante la mención de la semielfa, Sirius se llena de un odio tan profundo que insulta a aquella chica de tal forma que Fel se asusta, pero justo llegó Reinhardt informándole que ya se encargó de la situación. Fel se sorprendió tras darse cuenta de lo aliviada que se puso al ver llegar a su caballero.
caballero. Y en lo que decidían qué hacer con los bandidos, Sirius empieza a cantar para el disgusto de Fel. Al menos prefería que esta loca cante en vez de que intente charlar. Lamentablemente el viaje seguiría siendo complicado, porque aún faltaban otros 10 días, pero eso es una historia que no conoces. Si quieren ver la serie completa de este canal pueden visitar los shorts que tengo y lo encontrarán, pero eso sería todo por ahora. La verdad el episodio me gustó mucho y me alegra que haya tenido una buena puntuación en los rankings de series. Ojalá la puntuación se mantenga y siento la demora con el video. Si bien ya no ando enfermo, desde hace unas semanas se ha agarrado a la costumbre de empezar a hacer deporte, y como que eso al final me reduce un poco las horas que puedo dedicar a esto, pero confío en que entiendan que todo esto es por salud. Les dejo mi Instagram por si quieren seguirme. Suelo subir extractos de mi día a día, así que si quieres ver un poco te invito a darme follow. Y recuerden que pronto subiré un video de 1 hora de la novela más hermosa de Henke Lastria. Por ahora te dejo el contenido cortado del episodio anterior por si te interesa verlo. Pero antes de irme, ¿qué te pareció el episodio de hoy?